bien, amados hermanos, muy buenas tardes y muy buenas noches para todos los que están entrando en este momento. Algunos ya nos hemos saludado porque hemos entrado hace casi 10 minutos ya. Entonces hemos tenido la oportunidad de hablar entre nosotros un poquito, saludarnos. Estoy teniendo alguna dificultad con internet esta noche. Espero que podáis seguir la clase bien y que esto no nos... Pero claro, estas cosas no las podemos manejar nosotros. Depende del clima y del servicio de internet que tenemos, que generalmente es bueno, no solemos tener problemas, pero hoy al menos algunos de vosotros por momentos veo que se congelan la imagen y se corta el audio, así que me costó escuchar vuestras preguntas también por esa razón, ¿vale? Quería decirles, y a lo mejor lo vuelvo a repetir al final, porque seguramente algunos más irán entrando en la clase, que las próximas 2 semanas la clase no la puedo dar el día viernes. Tengo compromisos los 2 días, así que para no suspenderla, la vamos a pasar al jueves. Si se superpone con alguna otra actividad, lo siento mucho, espero que no, pero es la manera de poder seguir avanzando, si no son 2 semanas que quedarían en un paréntesis y se nos corta demasiado. Así que los próximos 2 jueves, la semana que viene y la siguiente, vamos a tener la clase a las 21 horas. De todas formas, si alguno no puede estar, como siempre, la voy a grabar y a la mañana siguiente ya estará disponible en YouTube, en el canal de la Iglesia Evangélica Revive, como en mi canal personal, que lo subo a los 2 canales. Muy bien. Todos muy bienvenidos. Os agradezco que mantengáis en silencio vuestros micrófonos, porque ya estamos comenzando la clase. Vamos a orar para entrar en el paso número 4. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por esta oportunidad que nos das otra vez de reunirnos en tu nombre para meditar estos temas de nuestra vida cristiana. El enemigo nos procura engañar, sus mentiras son sutiles y queremos, Señor, recibir luz para vivir en victoria y en la libertad con la que el Señor Jesucristo nos ha hecho libres. Señor, abre nuestros ojos, guíanos en la meditación de hoy y recibe la gloria y el honor porque te la ofrecemos a ti con todo nuestro corazón, agradecidos de ser tus hijos, de tener tu palabra y la bendición de poder reunirnos así para aprender de ella hoy. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, pues entonces vamos a compartir la pantalla. Vamos a dejar abierto el sonido y con la pantalla compartida pasamos a ver si tengo que arreglar aquí alguna cosita. Vale, muy bien. Ahora sí, estamos bien. Y vamos a comenzar con el paso número 4. Es posible. Ahí tenemos tachando el imposible. Esa es la mentira. Imposible. ¿Alguna vez se ha encontrado en circunstancias tan difíciles que ha dicho, es imposible, no veo la salida, mejor tiro la toalla? Tal vez ha tratado de cambiar su carácter, pero sin éxito. O dice, he fracasado, no he sido buen padre, esposo o hijo. ¿Se ha sentido alguna vez como un perdedor? ¿Se ha sentido frustrado por no poder lograr la victoria en su vida cristiana que otros parecen haber alcanzado? Y así podríamos seguir, incluso si abriéramos ahora los micrófonos y tuviésemos un pequeño debate
es probable que muchos de vosotros podíais contar vuestros testimonios personales, ¿no? Donde en ciertas circunstancias de la vida, o incluso en este momento, enfrentando alguna situación complicada en vuestro matrimonio, en vuestra vida personal, en el trato con vuestros hijos, incluso a veces en la vida de las iglesias, ¿no? Porque tristemente a veces hay situaciones en las congregaciones donde, de las que formamos parte, donde hay situaciones problemáticas y luchas que no parecen encontrar una solución. Y claro, tenemos la tendencia entonces a aflojar, como se suele decir. Vamos a ver la respuesta. Usted no puede, pero Dios sí. Él puede. Y este texto, que ya lo hemos estado meditando en otros momentos, de Isaías 41:13, es precioso. Porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y claro, a lo largo de la historia podemos ver lo que Dios ha hecho. Ponernos, por ejemplo, en el lugar de los 3 jóvenes hebreos frente al rey de Babilonia, ¿no? Amenazados con ser echados en un horno de fuego por desobedecer la orden de adorar la imagen del rey. Claro, se nos sugiere leer la historia. Es una historia inspiradora. Está en Daniel capítulo 3, versículos 10 al 27. No lo vamos a leer porque es un texto largo, pero que generalmente forma parte de las historias que se relatan en las escuelas dominicales a los niños o que hemos leído precisamente en el libro de Daniel, que junto con Daniel en el foso de los leones y luego con Daniel cuando revela lo que escribe esa mano que aparece delante del rey. Pues las historias de Daniel son realmente extraordinarias. En este caso, no es precisamente el Daniel el actor principal, son sus 3 amigos. No sabemos dónde estaba Daniel, probablemente estaría de viaje. Él era una persona muy relevante, muy importante, casi un primer ministro en el gobierno de Nabucodonosor. Y se nos cuenta allí de la construcción de una estatua que representaba la persona del rey y ante la cual todos debían postrarse y adorar. Estos 3 hombres se niegan a hacerlo y el rey entonces decide, muy enfadado y luego de darles una oportunidad, meterles en un horno de fuego que arde de tal manera que los soldados que los tiran mueren quemados por las llamas. Sin embargo, estos 3 hombres son acompañados por un cuarto personaje que parece ser el hijo de los dioses, pero que todos sabemos que era una manifestación anticipada de la persona de Cristo, un ángel, el ángel de Jehová, diríamos así, en estas manifestaciones del Antiguo Testamento, como las visitas a Abraham o cuando el ángel viene y habla con los padres de Gedeón. Todas estas manifestaciones angelicales nos hablan de la persona del Señor Jesucristo que antes de humanarse se manifiesta de una forma milagrosa en estas circunstancias. Y en este caso lo hace con los amigos de Daniel que pasean en el fuego acompañados por este ser extraordinario y cuando el rey les manda salir, ni siquiera hay olor a humo en sus vestiduras. Ahora no sabemos si otros judíos tampoco adoraron la estatua, pero con estos 3 quisieron hacer un escarmiento. ¿Por qué no se inclinaron ante la estatua y le dijeron a Dios que lo hacían obligados? Estaban determinados a nunca adorar a otro Dios y valientemente se mantuvieron firmes. Claro,
los condenan a muerte. No sabían que serían librados del fuego. Lo único que sabían era que no iban a inclinarse ante ningún ídolo. Y esto nos sorprende, ¿no? ¿Te mantendrías firme por Dios, cueste lo que cueste, frente a un jefe del trabajo que te quiere ordenar que mientas, que engañes, que cubras una de sus faltas, que participes de una mentira? ¿Cuántas situaciones podemos enfrentar como cristianos que nos hacen plantearnos a quién le debemos lealtad? ¿A una persona en autoridad sobre nosotros? ¿A mi esposo, mi esposa? ¿Incluso a veces a nuestros hijos? ¿O vamos a ser leales a Dios, a pesar de que eso traiga consecuencias dolorosas incluso para las personas que nos están pidiendo que les seamos leales a ellos, ¿no? Cuando uno está firme por Dios, eso se nota. Incluso puede ser doloroso y no siempre va a tener un final feliz. Claro, en el caso de estos lo tuvo, ¿no? Como en el caso de Daniel luego en el foso de los leones. ¿Estamos preparados para decir, me libre o no me libre, voy a servir al Señor? ¿Voy a obedecer al Señor? ¿Por qué rehusaron doblar sus rodillas ante un Dios falso, aún frente a la amenaza de muerte? Bueno, nuestra respuesta puede ser esta. Ellos confiaban en Dios y estaban dispuestos a obedecer hasta dar su propia vida. Claro, inclinarse ante una estatua violaba el mandamiento de Dios de Éxodo capítulo 20, verso 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Obviamente, otra consecuencia sería que su testimonio hubiese quedado manchado para siempre, porque no hubieran podido hablar nunca más del poder de un Dios que sobrepasa a los otros dioses. La verdad que la fe de estos es extraordinaria. ¿Por qué? Porque los babilonios les habían conquistado, Nabucodonosor les había conquistado. Y ellos podían asumir el hecho de que, bueno, los dioses de Nabucodonosor eran más poderosos que su propio Dios. Probablemente estos tenían una vida espiritual y fueron de los fieles de los que yo hablé el domingo pasado en la Iglesia Revive al presentar el estudio de Job. A veces hay un sufrimiento que Dios trae sobre una ciudad, sobre una nación, forma parte incluso del castigo que Dios trajo sobre el pueblo de Israel, pero cuando el pueblo de Israel fue machacado por los ejércitos de Nabucodonosor, también fueron machacados los creyentes fieles, las familias fieles que vivían entre el pueblo y que no participaban de su pecado, pero como Daniel, como Ezequiel, fueron llevados también cautivos. Tuvieron que padecer semejante cosa. Ahora, en medio de estas circunstancias donde no hay un aparente final feliz, ellos estaban dispuestos a dar su vida. Le dijeron al rey, sepas, oh rey, que nos libre o no nos libre un Dios que creemos que nos puede librar, pero aun si no lo hace, no vamos a adorar tu estatua. ¿Cuál fue el resultado? Dios los sacó del fuego sanos y salvos y ni siquiera tenían olor a humo, como ya hemos señalado, y que lo encontraréis allí en los versículos 19 al 27. Los tres hombres tuvieron una oportunidad más. Se las dio el rey. Van a sonar las trompetas, los tamboriles, todos los instrumentos musicales para que os inclinéis delante de la estatua. Y ellos dijeron, no hace falta que suenen ni me des otra oportunidad. No
lo vamos a hacer. Hay algunas excusas que podríamos poner para evitar que nos maten. A lo mejor si hubiésemos estado en su lugar, podríamos haber dicho, bueno, nos inclinamos. Al fin de cuentas, no estamos adorando de corazón, porque en nuestro corazón yo sigo adorando a Dios. Al final, una estatua que es un pedazo de roca, de piedra, que no tiene ningún poder sobre mí. Esa podría haber sido una excusa que ellos podrían usar. En segundo lugar, podrían haber dicho, vamos, no nos vamos a volver idólatras. En realidad lo hacemos una sola vez y luego le pedimos perdón a Dios. Podría haber sido otra excusa que podrían haber escogido. Luego también podrían haber dicho, hombre, el rey tiene poder absoluto, hay que obedecerlo. Dios entiende, es el que manda, es el que tiene la autoridad, es el emperador, por lo tanto, le tengo que obedecer. Luego habrían dicho, el rey nos dio el puesto que tenemos. Ellos habían obtenido buenos puestos gracias a la mediación de Daniel. Hay que ser agradecidos, ¿no? ¿Cómo vamos a dejar mal a Daniel? Podrían haber dicho, no estamos en nuestro país, por lo tanto Dios nos perdonará, ya que tenemos que admitir la cultura del país en el que estamos. Dios ha permitido que nos trajeran acá exiliados y ¿qué vamos a hacer? Otra cosa que podrían haber dicho, bueno, al final nuestros antepasados colocaron ídolos en el templo. Eso es mucho peor que nosotros. Aquí, ¿quién se va a enterar que nosotros nos postremos ante esta estatua? Además, podrían haber dicho, no estamos haciéndole daño a nadie. O si nos matan y unos paganos ocupan nuestro puesto, ¿quién va a ayudar a nuestra gente en el destierro? Nosotros tenemos aquí peso y estamos haciéndole muchos favores a otros judíos porque tenemos un enchufe en el gobierno y si nos matan eso se va a perder. Así que como veis, todas estas excusas hubieran parecido lógicas, pero no hubiesen sido nada más que una racionalización peligrosa, que es lo que podemos nosotros sentirnos tentados a hacer cuando de pronto somos puestos frente a una situación incómoda. ¿Le obedezco a Dios o me someto a una acción desagradable y pecaminosa a los ojos de Dios, no de los hombres, a los ojos de Dios? Sadrach, Mesach y Abednego fueron presionados para negar a Dios, pero decidieron ser fieles a cualquier precio. Confiaron en que Dios los libraría y estaban determinados a ser fieles a pesar de las consecuencias. Claro, si Dios siempre rescatara a los que le son fieles, los cristianos no necesitarían fe. Simplemente mi espiritualidad, mi religión sería una gran póliza de seguro y habría filas de gente egoísta haciendo fila para formar parte de nuestra fe. Pero tristemente no siempre Dios nos libra de una manera tan milagrosa como les libró a ellos. Debemos ser fieles a Dios, sea que intervenga o no en nuestro favor. Nuestra recompensa eterna vale cualquier sufrimiento que tengamos que resistir. ¿Qué hay en su situación actual que le parece imposible? Bueno, aquí tienes que dar una respuesta personal. Puede que enfrentes una situación, yo no lo sé, tampoco los que han hecho este manual, pero bueno, nos dan la oportunidad de examinar nuestra vida. ¿Hay alguna situación donde estás recibiendo presión? A lo mejor tienes
un marido no creyente que te presiona, una esposa no creyente que te presiona, familiares no cristianos que ejercen presión sobre ti para que hagas y participes de cosas que no te son agradables, y no solo a ti, sino que van en contra de tu fe y de tu compromiso con el Señor. ¿Hay alguna situación así? Es una respuesta personal. ¿Cómo te hace sentir? Romanos 8, 31 y 37. Bueno, estos textos dicen, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el verso 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo tanto, estos versículos de Romanos 8, 31 y 37 me hacen sentir seguro. Estamos del lado de la victoria. Son versículos que contienen una de las promesas más reconfortantes de toda la Biblia. Los creyentes siempre han tenido que enfrentar dificultades de diversas formas, persecución, enfermedad, prisión e incluso la muerte. Y es posible que estas situaciones de agobio, de tristeza, de dolor, les lleven a pensar que Dios les ha abandonado. Pero Pablo exclama que es imposible que algo nos separe de Cristo. Su muerte a nuestro favor es prueba de su amor inquebrantable. Nada impedirá su presencia constante con nosotros. Dios nos dice cuán grande es su amor para que nos sintamos bien seguros en Él. Y esa seguridad, que es sorprendente, aplasta el temor, quita el temor. En el verso 32 dice Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el Padre, que es por nosotros, lo demostró dando a su Hijo. El Hijo es por nosotros, dice Romanos 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que intercede por nosotros. Y lo hace también el Espíritu Santo. Romanos 8:26 dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dios hace que todas las cosas obren a nuestro favor. El versículo 28 de Romanos 8 también es un texto de todos conocidos. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. En su persona y providencia, Dios es por nosotros. Claro, a veces nos lamentamos, como lo hizo Jacob. En Génesis 42, Jacob dijo, contra mí son todas estas cosas. Cuando había desaparecido José y ahora sus hermanos querían llevar a Benjamín a Egipto, ¿por qué? José, que ya había estado con los hermanos, había dejado preso a uno y le había dicho, no aparezcáis por acá a menos que traigáis al menor de vuestros hermanos. Y Jacob se queja, ¿no? Contra mí son todas estas cosas. Ya perdí a José, ahora vais a llevar a Benjamín. Pero la verdad es que la promesa es que todo nos ayuda a bien. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El creyente necesita comenzar cada día reconociendo, recordando y abrazando esta realidad. Dios es por él. No hay por qué temer, porque nuestro Padre amante solo desea lo mejor para sus hijos, para nosotros, aunque tenga que pasar por pruebas para recibir lo mejor de él. Porque yo sé, dice Jeremías 29:11, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin
¿qué esperáis? Qué maravillosa palabra dicha por Jeremías. ¿Qué podría ser más difícil de creer que la promesa hecha a María de que siendo virgen tendría un hijo? El ángel le dio confianza diciendo, porque nada hay imposible para Dios. Amados hermanos, tenemos un Dios que puede hacer lo que quiera. Puede hacer lo que quiera. Todo lo que Él quiera hacer. En Génesis 18:14 lo dice claramente. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? El Salmo 115 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Jeremías 32:17 dice, Jehová, tú hiciste el cielo y la tierra, con tu gran poder y con tu brazo extendido, no hay nada que sea difícil para ti. Daniel 4:35, no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En Mateo 19:26 Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y se repite en Marcos 10:27, en Lucas 18:27, Efesios 1:19 dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y en una maravillosa doxología, en Efesios 3:20, Pablo dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Y leo estos versículos y menciono estos textos y viene a mi mente los encuentros de oración de los miércoles. Cuando muchos de los que me estáis escuchando hoy participáis también y estamos orando incluso durante meses y años por algunas personas que sufren, que están enfermas, de quienes esperamos ver un milagro. Y amados hermanos, nos aferramos a esta promesa y a esta revelación divina, el Dios de lo imposible. Ese Dios que le podía dar un hijo a Zacarías y Elizabeth cuando ya habían desechado la esperanza de tener uno en Lucas, capítulo 1. Ese Dios que podía cumplir la promesa a María sin que participara José. Por eso María pregunta, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Zacarías, que no le creyó al ángel, se quedó mudo durante los 9 meses hasta que su esposa dio a luz. Pero María necesitaba una explicación, porque iba a quedar embarazada y todavía no se había casado. Por lo tanto, el ángel le da esa maravillosa respuesta. Tenemos un Dios que puede obrar maravillas, cosas imposibles, y tenemos que creerlo, sin duda alguna. Ahora, si alguien tenía derecho a decir es imposible, era María, pero en su lugar, ¿cuál fue la respuesta? Lucas 1:38 dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Hágase conforme a tu palabra. Bien, alguien sin querer seguramente ha puesto una rayita. Ah, ya la quitaron. Muy bien, muy bien. Ahí está, sí, perfecto. Ya la quitaron. Gracias. Así que entonces María, en una expresión de fe realmente extraordinaria, se entrega a la voluntad de Dios. No era fácil. No solo por el hecho de que quedaría embarazada, sino porque lo haría antes de la consumación del matrimonio con José. Y esto además la expondría a una crítica dolorosa y al ridículo. Y quizá algo peor,
pero ella hace un acto de completa rendición. Ella, su cuerpo, su alma se pone a disposición de ese Dios que la amó y que por medio de ese embarazo y parto prometido estaba otorgándole una bendición incalculable. Ese hágase conmigo según tu palabra hace que uno recuerde la actitud humilde y completamente rendida del siervo. Sabéis que en el libro de Isaías hay grandes pasajes del siervo del Señor. Y os los quiero señalar aquí porque creo que es una información interesante que os puede servir para vuestros devocionales, para vuestra oración, para valorar cómo 700 años antes de Cristo se describe la persona de Cristo en estos cánticos del siervo del Señor. En este caso, podía referirse al propio pueblo de Israel, que es llamado como siervo del Señor, pero obviamente la aplicación que luego vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, como en este caso de Mateo 12, haciendo mención de Isaías 42, nos certifica que estos cánticos del siervo son aplicables a la persona de Jesucristo. Este primer cántico está en Mateo 42, 1 al 9. El segundo está en Isaías 49, del 1 al 9. También unos versículos maravillosos que describen la persona del Señor de una forma realmente inspiradora, que nos bendice al meditarla. Luego Isaías capítulo 50, los versículos 4 al 11, y también finalmente Isaías 52, 13 al 53, 12. Claro, generalmente nos centramos en Isaías 53, que describe al Señor despreciado, rechazado, varón de dolores, experimentado en quebrantos, pero el cántico comienza en el capítulo anterior. Así que, en este caso, María habla de sí misma como la sierva del Señor. Está deseosa de servirle, dispuesta a hacer su voluntad y ser usada para llevar a cabo sus propósitos. Así que espero que hayáis podido ya copiar estas referencias para vuestra información y para valorar también la maravilla de este Dios que puede hacer lo imposible. Un Dios poderoso, maravilloso, que interviene en nuestras vidas mucho más allá, como dice Pablo a los Efesios, de lo que podemos pedir o entender. Muy bien. Nosotros tenemos aquí un alto. Podemos decir lo mismo hoy cuando enfrentamos situaciones imposibles. Tenemos que decidir, ¿vamos a creer que no hay nada imposible para Dios? ¿O concentrarnos en el problema, tirar la toalla, perder toda esperanza, entregarnos a la depresión, a la ira o a la derrota? Porque tristemente a veces hay gente que se enfada con Dios. El domingo, en el estudio sobre la introducción al libro de Job, hablé, entre otras cosas, de esto. Nunca deseches a Dios de tu vida. Al contrario, abrázate a Él. Con interrogantes, con preguntas, como lo va a hacer Job, que no comprendía absolutamente nada. Un hombre íntegro, justo, sacerdote de su familia, que velaba por el bienestar espiritual de sus hijos y que de pronto ve cómo su vida se derrumba. ¿Vas a perder la esperanza? ¿Vas a dejar que la depresión y la frustración y la tristeza y la derrota o incluso el enfado, la ira? ¿Cuántas personas hay así?
La semana pasada me lo comentaban de hace unos años hubo un accidente, una familia cristiana volvía de un campamento y había neblina y había lluvia y el conductor perdió el control y se estrelló de costado, diríamos, contra un coche que venía de frente y el golpe fue exactamente en el sitio donde venía su hija, una chica hermosa que amaba a Dios, que quería servir al Señor y que murió en el accidente. El padre de su íntima amiga, que había estado en el campamento, esta chica también con ella, me contó en el retiro de hombres que tuvimos hace 15 días atrás, que su hija se rebeló completamente contra Dios. No pudo superar el dolor y el duelo de la muerte de su mejor amiga en este accidente cuando tenían toda la vida por delante, cuando habían estado en un campamento sirviendo al Señor, donde se habían despedido con la ilusión de sus vidas, de volverse a ver pronto, etcétera, etcétera. Y él me contaba con mucha tristeza que su hija optó por la ira, el enfado y el abandono de la fe. ¿Cuáles situaciones imposibles estás enfrentando actualmente? Apúntalas en una hoja aparte y preséntalas en oración, una por una. Y dile al Señor algo así: Dios, esto me parece imposible, pero creo que es posible para ti. Lo dice la palabra de Dios y podemos tener esa actitud, esa entrega, esa oración, esa respuesta desde nuestra alma. Ahora bien, hay dos mandatos en 1 Pedro 5, 6 y 7 para la persona ansiosa. ¿Cuáles son? Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, porque a su debido tiempo Él nos exaltará, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué maravillosa exhortación la del apóstol Pedro. Al hacerse cargo de nuestros temores, de nuestras presiones, de nuestros problemas diarios, si yo me los tomo para mí, estoy mostrando que no confío totalmente en Dios. Requiere humildad, sin embargo, reconocer el cuidado de Dios, admitir mi necesidad, permitir que otros me ayuden en la familia, en la iglesia, en mis conocidos. Algunas veces pensamos que los problemas son fruto de nuestro propio pecado y necedad y que a Dios no le importan. Pero cuando nos volvemos a Él arrepentidos, Él llevará incluso el peso de dichos problemas. Hay una vieja canción que yo la sé desde mi juventud que decía: si Él llevó las cargas del mundo, también tus cargas Él las llevará. Qué bonita canción. Él llevó el peso de nuestros problemas y Él quiere llevarlos. Cuando el Salmo 55 dice echa tu ansiedad sobre el Señor, la idea es que precisamente Él ha dejado alguna situación difícil, la ha permitido para ejercitar mi entrega, mi fe, para que yo precisamente esa carga se la vuelva a poner a Él sobre sus hombros. Al dejar que Dios se haga cargo de nuestras preocupaciones, estamos dando un paso de fe.
no me someto a las circunstancias, sino al Señor que controla las circunstancias. Ese versículo del Salmo 55, 22 significa poner algo sobre otra cosa, como se echan mantos sobre un pollino, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Hay otra paráfrasis que dice, echa sobre Jehová tu carga, porque esa carga él te la ha dado para que tú la eches sobre él. Esa es la idea. Los cristianos deben echar todo su descontento, desánimo, desesperanza y sufrimiento en el Señor y confiar en que Él sabe lo que hace en la vida de cada uno de nosotros. Esto demanda sumisión y humildad y es una actitud necesaria para una vida cristiana victoriosa, que confía en el Señor. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Has dicho alguna vez, no tengo el dinero, ¿cómo voy a pagar el alquiler? Jesús dijo en Mateo 6, 25 que no nos preocupemos. ¿Por qué? Porque somos muy valiosos para Dios. Mateo 6, 25 dice, por tanto, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Así que aquí tenemos una aseveración muy firme de parte de Dios. Se nos asegura que Dios proveerá para nuestras necesidades diarias. Ahora, esto no significa que yo me voy a quedar haciendo el vago en mi casa, viendo la tele, y no voy a afrontar mis responsabilidades ni mi trabajo, por supuesto. Tampoco significa que voy a ser un descontrolado que no va a administrar bien los bienes que tiene y se va a meter en un montón de situaciones apremiantes, económicas. ¿Por qué no? Él va a proveer y va a responder a mi necesidad en cuanto yo también actúe responsablemente y procure vivir agradándole en todo. Afanarnos no nos ayuda. Dios no ignora nuestras necesidades. Si Dios alimenta a las aves, provee vestimenta espléndida para los lirios, ¿no preverá para nosotros que valemos mucho más? Así que afanarnos no nos ayuda. Y debemos saber, Dios no ignora nuestras necesidades. ¿Qué debemos buscar primero antes de preocuparnos? Pues buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Yo no puedo leer este versículo de Mateo 6:33 sin recordar los campamentos y mi juventud. Buscad primero el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Si agarrara ahora, cogiera la guitarra, pues me pondría a tocar y cantaría, busca primero el reino de Dios, el reino y su justicia. Qué preciosas canciones que me enseñaron esos principios, esa verdad en mi adolescencia. El reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Buscar el reino de Dios significa someterse momento tras momento a la autoridad de Cristo. Buscar el reino de Dios y su justicia significa buscar su ayuda en primer lugar. Saturar mi pensamiento con sus deseos, tomar su carácter como modelo, servirle y obedecerle en todo. ¿Qué es lo más importante para ti? Habrá personas, objetos, metas y otros deseos
que van a competir en cuanto a prioridad. Cualquiera de personas, mis metas, las ganas de tener cosas, van a intentar sacar a Dios del primer lugar si yo no decido decididamente, enfáticamente, seriamente, darle al Señor el primer lugar en todos los aspectos de mi vida. Afanarme por las cosas materiales es vivir como los que no tienen al Señor. Si ponemos la voluntad de Dios y su justicia primero en nuestra vida, Él se encarga de los demás. ¿Y qué testimonios ante el mundo cuando un creyente se atreve a vivir como Mateo 6:33 nos dice? ¿Y qué tragedia es cuando tantos creyentes no lo practican? ¿Qué promete Dios a los que se someten a Él? En el verso 33, que todas las demás cosas serán añadidas. Hay otra afirmación que encontramos en Filipenses, capítulo 4, versículo 13, donde Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o para todo tengo recursos en Él. En su contexto este pasaje habla de finanzas, ojo, Pablo había aprendido a confiar en Dios por sus necesidades, teniendo poco o mucho, pero también se aplica a otras áreas de la vida. Con Cristo nada es imposible. Pablo estaba contento porque pudo ver la vida desde la perspectiva de Dios, pero no os olvidéis, lo encarcelaron. Estuvo 2 años preso en Cesarea, 2 años más preso en Roma. Se concentró en lo que se suponía que debía de hacer, no en lo que sentía que debía tener. Seguramente tenía sus prioridades definidas y estaba agradecido a Dios por cada cosa que le había dado. Pablo se había despegado de las cosas no esenciales a fin de concentrarse en lo eterno. Casi siempre el deseo de más o mejores posesiones en realidad es un anhelo vehemente de llenar un espacio vacío en nuestra vida. Pablo les dice aquí a los filipenses, en todo y por todo estoy enseñado. Para tener mucho, para tener poco, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Así que el ejemplo de Pablo realmente nos bendice, es extraordinario y un verdadero desafío también para nosotros. Ahora, ¿cuáles de estas variaciones de la frase es imposible le afectan a usted? Tenemos unas cuantas aquí. No puedo perdonar. Pues déjame decirte que sí puedes perdonar. Puedes hacerlo. Ya hemos estudiado en niveles anteriores y en varias ocasiones el tema del perdón, sea para perdonar o para pedir perdón. No es imposible. No te aferres al rencor, a la raíz de amargura. Se puede perdonar. No puedo tener paciencia. Me sobrepasa. No creo que Dios me perdone. Qué poco conocemos al Señor, ¿eh? No creo que Dios me pueda usar. Claro que sí. Claro que Dios puede usarnos. Nunca voy a tener buenos amigos. No puedo vencer las tentaciones. Me siento como un fracasado. No puedo cambiar mi carácter. Así soy yo. Nunca voy a ser un cristiano victorioso. Mis problemas familiares no tienen remedio. Con la familia que yo tengo. Pastor, si usted supiera mi familia. Es cierto, a veces hay familias muy complicadas. Pero nada es imposible para Dios. A lo mejor Dios quiere comenzar a cambiar cosas en ti primero. No puedo vencer mi adicción a la pornografía. Sí se puede vencer, claro que sí.
No veo salida para mejorar mis finanzas. No puedo salir bien en mis estudios. Y a lo mejor hay alguna que no hemos mencionado y que entiendes que forma parte de tu situación. Si nosotros vamos a Filipenses 4:13, podemos entender ese versículo que tenemos todavía aquí en la pantalla, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, de la siguiente manera: estoy listo para todo a través de la fuerza de aquel que vive en mí. Puedo hacer todo lo que Dios me pide con la ayuda de Cristo, quien me da fuerzas y poder. Así que el creyente tiene en su interior todo el poder que necesita para responder adecuadamente a las demandas de la vida. Solo necesitamos liberar ese poder por medio de la fe. Todo creyente debe leer El secreto espiritual de Hudson Taylor, escrito por el doctor Howard Taylor y su esposa. El hijo escribió este libro. Bueno, como veis, yo tengo una edición viejísima. Está ya, vamos, esto fue publicado, a ver si pone el año aquí, en 1987. Vaya, madre mía. Pero qué bendición fue para mí leerlo en mi juventud. Qué bendición, y lo conservo todavía. Y muchas veces lo miro y tengo aquí algunas frases remarcadas y me hacen mucho bien volverlas a repasar, esta historia. Este hombre ilustra este principio del poder interior en la vida de un misionero en este caso. Fue misionero en la China, trabajó diligentemente por muchos años y sintió que estaba confiando en Cristo para suplir sus necesidades, pero no tenía gozo ni el éxito que deseaba en su ministerio, hasta que le llegó una carta de un amigo que le abrió los ojos para ver que la suficiencia de Cristo no es el confiar en mi propia fidelidad, sino el mirar a aquel que es fiel, dijo su amigo. Y este fue uno de los momentos decisivos de la vida de Hudson Taylor. Para cada responsabilidad del día, este hombre se apropió del poder de Cristo, el cual le sostuvo momento a momento. Cristo enseña la misma lección en el sermón sobre la vid y los pámpanos en Juan capítulo 15. Él es la vid, vosotros los pámpanos, las ramas. Una rama es buena solo si lleva fruto, de otra manera es podada. La rama no lleva fruto por su propio esfuerzo. Se nutre de la vida de la vid. Separados de mí, nada podéis hacer. Cuando el creyente mantiene la comunión con Cristo, el poder de Dios está ahí para ayudarlo a superar todos los obstáculos. Tengo suficiencia propia siempre y cuando me apropie de la suficiencia de Cristo. La providencia soberana de Dios y su poder infalible son dos recursos espirituales de los cuales podemos depender para las tareas de la vida. Pensando en esta lista, medite en 2 Corintios 12, 7 al 10. Dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y aquí vemos que Pablo se gozaba en sus debilidades
porque la gracia era suficiente, porque el poder de Dios se perfeccionaba en su debilidad. Y Él lo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿De quién depende la victoria? Obviamente que depende de Dios. No sabemos cuál era el aguijón en la carne al que se refiere Pablo. Algunos sugieren que era malaria, epilepsia, otros sugieren que era un problema con la vista, por lo que escribe en Gálatas capítulo 4, verso 13 al 15. Sea lo que fuere, era un problema físico, crónico y debilitante que le obstaculizaba en su ministerio. Y ese aguijón era un impedimento en su labor. Y él le pidió a Dios que se lo quitara, pero Dios no lo quiso quitar. Pablo era una persona muy autosuficiente. Por lo tanto, ese aguijón debió hacerlo sentir débil. Y eso lo mantuvo humillado, recordándole su necesidad de mantenerse en contacto directo con Dios y de esa manera servir a los que estuvieran a su alrededor, que a su vez veían lo que Dios hacía en su vida. Dios no le quitó la aflicción, pero le prometió mostrar su poder en él. A veces nosotros oramos y decimos, Señor, haz esto, Señor, sana a este, sana a aquel, y pasan los meses, los años y vemos que Dios no lo hace. A Pablo se le dijo que no. El hecho de que el poder de Dios se muestre en gente enferma, en gente débil, debiera darnos valor. Si reconocemos nuestras limitaciones, no nos sentiremos orgullosos de nosotros mismos. Al contrario, nos volveremos a Dios buscando el camino para ser más efectivos. Debemos confiar en Dios para ser más eficaces antes que en una energía, esfuerzo o en nuestro propio talento. Nuestras debilidades no solo nos ayudan a desarrollar nuestro carácter cristiano, sino que también profundizan nuestra adoración, porque al afirmar nuestras debilidades, afirmamos la fortaleza de Dios. Siempre recuerdo la historia de una niña que tenía una cicatriz y pensaba que ese era un defecto, hasta que entendió que era una marca de Dios en su vida, para hacer de ella una sierva de Dios y bendecir y servir al prójimo. ¿De quién depende la victoria? Pues depende de Dios. Al sentirse responsable de vencer problemas por sus propios esfuerzos, se condena al fracaso. No es cuestión de tu capacidad para sobreponerte. Dios dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo permitió que el poder de Dios reposara sobre él. Vivir en la gracia quiere decir depender de Dios y no de sus propios esfuerzos. Así que aquí tenéis un tiempo de decidir. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. No enfocaré mi atención en mis problemas o limitaciones, sino en el poder del Dios, quien me dice, no temas, yo te ayudo, en Isaías 41:13. Creo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy dispuesto a entregar mis circunstancias a Dios y decirle, Señor, aquí estoy, tu siervo, listo para hacer tu voluntad. Confío en ti para las cosas que parecen imposibles en mi vida. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Así que, amados hermanos, vamos a cubrir los falsos y verdaderos del comienzo de nuestra lección. Hay momentos cuando nadie ni nada me puede ayudar. Esta es una declaración falsa, porque nunca te vas a encontrar en un momento donde nadie te pueda ayudar. Nunca. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada ni nadie. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo pasado, ni lo porvenir. Nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, siempre vamos a encontrar ayuda. Al sentirme responsable de vencer mis problemas sin ayuda, me condeno al fracaso,
Claro que sí, es una frase verdadera. Si yo quiero ir por la vida a mi manera, sin depender del Señor, sin esperar en Él, obviamente que voy a condenarme al fracaso. El poder de Dios se manifiesta cuando admito mi debilidad. Y claro, Jesús lo miró y les contestó, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Así que todo es posible con Dios. Esto realmente es una verdad maravillosa que nosotros tenemos que creer. Dios quiere usarte, quiere bendecirte, quiere hacer cosas maravillosas en tu vida, quiere que cambies el mundo, personas a tu alrededor, y está esperando que confíes en Él. Deja de decir no puedo. Deja de decir no puedo hacer que este matrimonio funcione. No puedo hacer lo que Dios quiere que haga. No puedo amar a los que son diferentes a mí. Todas esas son mentiras. Todo es posible. Dice Efesios 3:20, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder. Así que escoge creerle a Dios, escoge confiar en Dios. Él es el que tiene el control, Él es el soberano, Él es el que tiene la última palabra y Él es nuestro Dios. Qué maravilloso es. Si algún día está desanimado porque todo le parece imposible, lea estos pasajes, Hebreos 11, Daniel 6, y vais a encontrar allí una maravillosa bendición que inspirará tu vida y te alentará frente a esos momentos de cansancio, de agotamiento o de frustración. Así que hermanos, así hemos llegado al final de nuestra lección. ¿Queréis hacer alguna pregunta? El nombre del libro, que lo repita, El secreto espiritual de Hudson Taylor. Esas son las cosas que me han preguntado aquí. Entonces, vamos a ver, el reino de Dios y su justicia no es la justicia posicional que el Señor me da. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Esa es la justicia posicional. Dios me reviste de la justicia de Cristo. Pero el reino de Dios y su justicia es buscar vivir en los principios de Dios. Aplicar el sermón del monte a mi vida, por ejemplo, que es donde se encuentra esa frase de Mateo 6. ¿Vale? El reino de Dios y su justicia es vivir obedeciendo al Señor en lo que Él dice en su palabra. Eso es vivir el reino de Dios y su justicia. ¿Vale? Otra cosa, eso va a hacer que esa justicia posicional se vuelva una justicia progresiva en mi vida. Es decir, me va haciendo madurar en mi carácter. Hace que yo me desprenda del pecado y me vaya volviendo más parecido a Jesucristo. Y ese cambio va haciendo de mí una persona más parecida a Cristo hasta el día que sea transformado a su semejanza. Dice que seremos como Él porque le veremos como Él es. Y claro, esperamos que ese cambio no sea demasiado brusco, ¿no? Que a medida que han pasado los años, las décadas en nuestra vida, nos hemos ido pareciendo más a Jesús. Eso es lo que debe pasar en la vida cristiana. A medida que vamos avanzando en las etapas de la vida cristiana, más sensibles, más enamorados de Dios, mejores adoradores, más alabanza, más testimonio, más temor de Dios, más testimonio ante los hombres, más parecidos a Jesucristo. Eso es progresar en la vida cristiana y vivir el reino de Dios y su justicia. ¿Alguna otra cosa, hermanos? Ya nos hemos pasado casi 10 minutos.
Entonces, he vivido esa carga. A mí se me dificulta, pastor, se me dificulta mucho dejar la Ya, carga de no otros hay, problemas. no hay una fórmula matemática que podamos aplicar, ¿no? Solo la oración y la dependencia del Señor y pedirle que Él nos guíe en las situaciones. Eh, las cargas familiares, las actitudes pecaminosas de otras personas nos afectan y muchas Ujú, veces nos producen dolor y sufrimos las consecuencias de sus malas decisiones y las tenemos que sobrellevar también. No podemos cambiar eso en nuestra vida, pero sí podemos acudir al Señor para que Él nos fortalezca y para que su gracia sobreabunde en nuestra vida, ¿no? Ahora, hay cosas en las que tenemos que aprender a diferenciarnos. Entonces, habrán decisiones que toman un ser querido que te puede doler y no va a dejar de dolerte, puedes orar por él, puedes darle tu consejo, pero no les podemos manipular, ni ellos tienen su responsabilidad. Nuestra responsabilidad es agradar a Dios. Yo tengo que, eso sí es mi responsabilidad, yo tengo que vivir buscando agradar a Dios y glorificar el nombre del Señor. Y luego, frente a las situaciones que se nos presentan de personas que afectan mi vida, pues tengo que sufrirlo también, tengo que sobrellevar ese dolor, tengo que llevar esa carga, el Señor nos dará la fortaleza para soportarla. A veces son situaciones muy tristes, muy amargas, pero son las ujú. decisiones de otros que nos afectan a nosotros. Por ejemplo, eh, un padre y un buen matrimonio tienen un hijo precioso que se casa y tiene dos hijos. Pero luego de cierto tiempo ese hijo se divorcia de su mujer y crea una situación familiar muy difícil para toda la familia. Esos abuelos que ahora pueden ver menos a los nietos, la relación con la nuera que a veces no se puede mantener como se quisiera mantener, los otros, los consuegros, los padres de ella, ¿no? Sí. Y todo eso crea una serie de problemas que este matrimonio fiel al Señor y que ama al Señor y que ama a su hijo y que ama a su nuera y que ama a sus nietos tienen el corazón destrozado. Y eso no se puede cambiar. Tienen que ir al Señor, recibir su gracia y enfrentar el problema procurando bendecir a todos los que tienen a su alrededor, pero a su vez no pueden manipular al hijo ni a la nuera, ni manejar los sentimientos de los demás, ni las decisiones que los demás puedan tomar. Y eso es algo con lo que tenemos que convivir, porque vivimos en un mundo caído donde esto nos pasa a los pastores. Yo Ah, quisiera llegar un domingo a la iglesia y que no haya absolutamente nada que me entristezca. Y no existe ese domingo. Porque puedo tener un culto maravilloso, el culto es precioso, cantamos al Señor, me gozo, pero hay sillas vacías, hay hermanos que no están, no sé por qué no han venido, a lo mejor algún hermano no cumplió su responsabilidad, no hizo bien lo que tenía que hacer, y es que vivimos en un mundo imperfecto, en una iglesia imperfecta, y así es la vida, y tenemos que Pablo decía, ¿quién se enferma y yo no enfermo? ¿Eh? ujú. ¿Quién tiene angustia y yo no me angustio? Pablo se angustiaba por las iglesias y los hermanos. ¿Eh? Así que la vida aquí nos va a estar presentando permanentemente esas situaciones, pero hay una fuente inagotable de gracia y de poder para que las podamos sobrellevar, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Si no hubiesen ansiedades, no me diría el texto que le eche toda mi ansiedad ante Él. Pero la ansiedad va a estar, están. La realidad es que van a estar. Ahora, yo tengo que hacer el ejercicio de echarlas en el Señor. Y a veces cuesta, ¿eh? Noches sin Mucho. dormir, desvelo, ansiedad, falta de apetito, uf, desánimo, vaya. Todos luchamos con esas cosas
y las vamos a tener que enfrentar hasta el día que el Señor nos lleve a su presencia. No queda Pastor, otra. discúlpame. Hay una pregunta, ya termino. Hay consecuencias de los actos de nuestros padres que pueden afectarnos a nosotros, ¿verdad? Sí, O claro. sea, exacto, pero nosotros podemos cambiar ese rumbo de nuestra vida porque ya conocemos a Cristo. Y algo que yo aplico y mucha gente me refuta es que la palabra misma de Dios que dice que cuando llegamos a Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Claro, claro. Sí, sí. Todas las cosas son hechas nuevas, pero hay cosas Pero hay que no van a consecuencias. cambiar. Hay consecuencias que no van a Ajá, cambiar. Claro. ajá. No podemos cambiar los hechos del pasado. No los podemos cambiar. Pero sí podemos cambiar la forma en que afectan mi presente manera de vivir. ¿Vale? Yo no puedo cambiar una situación, una decisión que tomaron mis padres hace muchos años y lo que sea. Me afecta a mí. Pero ¿cómo voy a reaccionar yo ante las consecuencias de esa mala decisión que ellos tomaron? ¿Vale? Puede ser que se hayan divorciado, por ejemplo. Eso me va a afectar y me va a afectar toda la vida. Y a lo mejor yo, como consecuencia de ese divorcio, de esas situaciones, he pasado momentos muy duros en mi vida, en necesidades económicas, en necesidades emocionales, necesidades espirituales, situaciones de crisis. Ahora, ¿cómo voy a manejar eso hoy? Tomado de la mano del Señor. Eso sí lo puedo modificar. En lugar de generar ansiedad, rencor, enfado, ira, desprecio y tantas otras cosas que las cosas del pasado pueden producir en el futuro, pues yo decido buscar el reino de Dios y su justicia y vivir agradando al Señor en todo día tras día. Entonces sí, no puedo cambiar las cosas del pasado, pero sí puedo cambiar la forma en que me afectan ahora. Wow. Eso sí lo decido yo. Eso sí es mi decisión. Busco al Señor, los recursos que Él me da, y esas cosas del pasado hoy me afectan de una manera diferente. Incluso cosas que pudieron ser una carga y un despropósito se pueden transformar ahora en fuentes de bendición para mí y para otros. Porque yo lo puedo transformar para que eso pueda ser algo que bendiga no solo mi vida, sino la vida de otras personas a las que yo voy a servir. Bueno, Gracias, hermanos, pastor. son y 20 casi ya, así que vamos a dejar. Si alguien tiene alguna otra pregunta, me lo puede mandar por WhatsApp. Tengo aquí 3 nuevos mensajes. El nombre del libro ya está. Son palabras de agradecimiento. Gracias a todos. Gracias, pastor. Está en otro color, pastor. Sí, sí. El jueves, recordad, las próximas 2 semanas, el jueves a las 9 de la noche. Saludos Gracias, para pastor. todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.